Hola a todos, soy Juan Pablo Borda, docente de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad Alexander von Humboldt, y hoy vamos a hablar sobre la memoria, la atención y la psicopatología de ambas funciones. Primero vamos a empezar entonces con la memoria. Para empezar con la memoria hay algunas generalidades que es importante conocer. La memoria se describe como una facultad psíquica por la cual se retiene y se recuerda información del pasado y consiste en tres procesos fundamentales. El primer proceso es el codificar la información. Yo percibo un estímulo y llevo esa información por medio de mis vías sensitivas hasta la corteza sensitiva, y en esa corteza sensitiva se genera un mapa mental de neuronas que se estimulan con la percepción de ese estímulo, y ese mapa mental es la codificación neuronal, digámoslo así, que generó ese estímulo en el cerebro. Un segundo proceso es el de retener ese mapa mental en el tiempo. Y el tercer proceso es el de recuperar esa información en el futuro cuando ya ese estímulo no está. Ahora, para hablar de la memoria y de su psicopatología es fundamental entender las clasificaciones de los diferentes tipos de memoria. Primero tenemos una memoria a corto plazo que también se llama memoria de trabajo, y en esta memoria recordamos información que hemos recibido en los últimos minutos. El cerebro tiene una capacidad de mantener hasta 7 elementos presentes de lo que ha sucedido recientemente, y es una memoria que nos permite, por ejemplo, llevar el hilo de las conversaciones, saber de qué estamos hablando, saber qué pasó en el minuto anterior, qué orden me dieron o qué tarea estoy haciendo para llevarla a cabo. Entonces es una tipo de memoria que nos permite llevar el hilo de las tareas del día a día cotidianas. Dejando de lado la memoria a corto plazo, pues está la memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo tiene dos divisiones muy grandes: una memoria declarativa o explícita de información relacionada con hechos o con datos que yo puedo verbalizar, puedo mencionar, puedo describir con el lenguaje, de ahí su nombre de declarativa. Y hay una memoria no declarativa o implícita que tiene mucho que ver con hábitos, con habilidades motoras, y que es una memoria involuntaria, no consciente. Entonces no la podemos acceder fácilmente y ponerla en lenguaje y describirla con palabras, porque lo hacemos de manera automática sin darnos cuenta en el día a día de esta información que estamos recopilando. Entonces vamos a describir un poco mejor los dos tipos de memoria a largo plazo, y vamos a empezar con la memoria implícita o no declarativa. Aquí les traigo dos ejemplos de memoria implícita. La gráfica a mano izquierda, o la imagen a mano izquierda, hace referencia a la memoria procedimental, donde aprendemos a llevar a cabo conductas motoras complejas como el caminar, pero también como el manejar, el vestirnos. Y esas conductas motoras complejas las hacemos todo el tiempo. Ya hay una codificación y unos mapas neuronales motores organizados que nos permiten cada vez hacer más automáticamente estas tareas, cada vez más fácilmente, y ese es un tipo de memoria implícita. Otro tipo de memoria implícita lo vemos en la gráfica mano derecha, que es el condicionamiento, y en este caso es el condicionamiento clásico descrito por Pavlov, donde el cerebro continuamente está uniendo estímulos que se presentan juntos. Entonces vemos como el perro le presentan un plato de comida y se lo come, le presentan un silbato y pues para él no significa nada, y después empiezan un proceso de condicionamiento donde cada vez que le van a servir la comida pitan con el silbato, y entonces el cerebro del perro empieza a asociar el sonido del silbato a la alimentación. De tal manera que después de un par de estos ejercicios,
al tocar el silbato, el perro asume que va a llegar la comida porque su cerebro aprendió que ese sonido está asociado al proceso de alimentación y empieza a salivar. Ahora vamos a hablar de la memoria declarativa o explícita. Y decíamos que esta memoria es de información o datos o hechos y tiene dos grandes subtipos. Un primer subtipo es el de la memoria episódica, que hace parte de la memoria semántica. Y esta memoria episódica hace referencia a información que yo puedo ligar a un lugar y a un momento específico donde yo percibí esa información o viví los hechos. Entonces, un ejemplo típico de la memoria episódica es el recuerdo de sucesos en el pasado, un evento importante en este caso de esta imagen como un matrimonio. Entonces esta pareja recuerda cuándo se casó, dónde estaban, cómo fue la situación y todos esos recuerdos de la vivencia de cómo se dio la ceremonia de matrimonio es una información que está ligada a un momento y a un lugar específico. Por otro lado está la memoria semántica que tiene que ver con información que normalmente consideramos como conocimiento, pero que no podemos ligar a un espacio y a un tiempo específico. Por ejemplo, que el año tiene 12 meses. Entonces esa información de que el año tiene 12 meses y cuáles son los meses del año no podemos en la mayoría de los casos orientarle, decir yo cuando tenía 5 años estaba en el jardín, recuerdo una profesora que me explicó que el año tenía 12 meses, simplemente es una información general que tenemos, pero no la ligamos a un espacio y a un tiempo determinado. O la información sobre sumar y lo que implica el signo de sumar y restar y lo que implica el signo menos y cómo hacer esas operaciones. Entonces es información que no sabemos cuando la recolectamos, pero también esto es muy importante en el día a día, por ejemplo, en información sobre qué es una tarjeta de crédito. Sí, esa es una información que utilizamos en el día a día, pero que no asociamos a un lugar y a un tiempo específico donde lo aprendimos. O información sobre qué son unas llaves y para qué sirven unas llaves, o qué son un lápiz y para qué sirve un lápiz. Entonces, toda esa información de todos los objetos que nos rodean, sobre conocimiento de qué son, para qué sirven y cómo son información de la memoria semántica. Entonces podríamos decir que la clasificación de la memoria se puede resumir de la siguiente manera. Hay una memoria a corto plazo o a memoria de trabajo, que es una memoria de minutos que nos permite saber lo que estamos haciendo en el instante previo y nos permite mantener hasta 7 elementos presentes para llevar un hilo en nuestras vidas y hacer como tareas y llevarlas a cabo de manera efectiva en el día a día. Y hay una memoria a largo plazo que a su vez se puede dividir en memoria implícita o no declarativa, donde aprendemos a hacer conductas motoras complejas como en la memoria procedimental o donde asociamos dos estímulos como en el condicionamiento clásico o otro tipo de memorias que no vamos a indagar pero que tienen que ver con cómo el cerebro organiza los estímulos que percibe. Y la memoria, por otro lado, explícita o declarativa, que tiene que ver con hechos puntuales ubicados en un lugar y en un tiempo específico, qué desayuné ayer, qué hice el fin de semana anterior, eh, o con conocimiento general sobre el mundo, que cómo funciona el mundo, sobre los objetos de nuestro día a día, que no asociamos a un lugar y a un momento específico. Ahora, hay unos principios neurobiológicos que sustentan esta función de la memoria. Lo primero es muy importante tener en cuenta que el cerebro es un órgano muy especial del cuerpo porque es el órgano que constantemente se está renovando y modificando y está en el caso del cerebro modificando todas las conexiones neuronales y esta plasticidad neuronal
podríamos decir que es la que sustenta la memoria, es esa capacidad para modificar las conexiones, las que nos permite aprender cosas nuevas, retenerlas y poderlas recuperar en un futuro. Ahora, los tipos de memoria que acabamos de discutir tienen fundamentos neurobiológicos distintos. La memoria a corto plazo está asociada a dos funcionamientos neurofisiológicos. Uno es la potenciación postetánica. Eso quiere decir que una neurona estimula a otra y esta neurona postsináptica, después de ser estimulada, queda más susceptible a despolarizarse nuevamente ante estímulos menos intensos, solo por el hecho de acabar de ser despolarizada. Y el circuito reverberante, que son circuitos neuronales de neuronas excitatorias donde entra la información y se mantiene circulando en el circuito cerrado durante un tiempo, porque todas las neuronas son excitatorias, entonces se pasa la información de una neurona a otra en ese circuito cerrado y así se mantiene la información a corto plazo. Entonces esto, por ejemplo, es muy importante en la memoria de trabajo, donde yo retengo una información y eso quiere decir que la información está dando vueltas en ese circuito neuronal que se sigue estimulando para mantener presente la información. En cambio, la memoria a largo plazo es un proceso más lento, ¿sí? Donde se da por medio de la estimulación de los receptores de NMDA de glutamato, y entonces al estimular de manera constante en un circuito neuronal específico los receptores de glutamato y que el calcio entra a la célula, genera toda una cascada de señalización intracelular, se modifica la transcripción genética y lo que va pasando con el tiempo, si yo estimulo ese mismo circuito, es que esas sinapsis de ese circuito se van reforzando. Entonces la superficie entre las sinapsis cada vez es mayor, cada vez hay más expresión de proteínas que unen una membrana sináptica con la otra, cada vez hay modificación de los receptores y más disponibilidad de neurotransmisores. Entonces son esas modificaciones ya estructurales de la sinapsis las que permiten que se guarde la información a largo plazo. Entonces cuando ustedes estén estudiando para el examen y estén tratando de guardar esta información y la recuperen, lo que están haciendo es estimular circuitos cerebrales específicos de su cerebro y modificar la sinapsis, la superficie de la sinapsis, las proteínas que unen a las células, los receptores de los neurotransmisores, para que esa información pueda ser recuperada en un futuro. Y en cuanto a la anatomía, pues hay unas áreas y unos núcleos cerebrales que son de importancia eh, significativa para sostener la función de la memoria. El hipocampo es el área de la memoria eh, por excelencia, de la memoria episódica, eh, y el hipocampo está ubicado en el polo temporal al lado de la amígdala. La amígdala es un centro de procesamiento de las emociones muy importante y por eso muchos de los recuerdos y la capacidad de recordar está muy asociada a la vivencia emocional que yo tengo de esos recuerdos. Entonces, si los recuerdos son emocionalmente significativos o si yo estoy más interesado en aprender algo, pues hay más posibilidad de que yo lo aprenda. La corteza prefrontal es un área muy importante que nos permite ordenar temporalmente toda esta información descriptiva, explícita o declarativa, pues, sobre nuestras vidas. Entonces nos permite formar historias, nos permite ubicar los hechos en espacios temporales y nos permite organizar esa información y recuperarla, ¿sí? Y por eso se asocia mucho a la memoria episódica. Y los núcleos subcorticales y la sustancia blanca, eh, por ejemplo los ganglios basales, son muy importantes en la memoria procedimental, y lo que va pasando es que primero uno construye los mapas neuronales en la corteza, pero en la medida en que esa información se recupera y se recupera y se recupera, cada vez va pasando
a la sustancia blanca y a los núcleos subcorticales para dar espacio libre a la corteza para que empiece a grabar más información. Entonces, con el paso del tiempo y con la memoria más a largo plazo, más distante, entre más distantes sean los recuerdos, más se ubican en la sustancia blanca o en los núcleos subcorticales. Y ahora entonces vamos a pasar a hablar de la psicopatología de la memoria. La primera alteración de la memoria es la amnesia o la hipomnesia. La amnesia, que es como más frecuentemente se describe, pues es la disminución de la capacidad de la memoria, pero es muy importante cuando hacemos la historia clínica no solo describir que hay una disminución de la capacidad de la memoria, sino describir puntualmente qué tipo de memoria se ve afectada. Por otro lado, otra psicopatología de la memoria, otra alteración de la memoria es la hipermnesia y en algunos sujetos se presenta una hiperfunción de la memoria con una especial capacidad de recobrar información muy específica. Entonces son sujetos que muchas veces son llamados como sabios bobos porque tienen una capacidad extraordinaria para recuperar información sin que necesariamente sean más inteligentes, pero es una capacidad bastante llamativa. Entonces hay personas que se graban o se memorizan una secuencia de millones de números y la pueden recitar a la perfección. Acá en este video les dejo en el link eh, un link para que ustedes accedan a un video de una persona con autismo, un adulto que es famoso en el mundo, porque lo llevan por diferentes partes del mundo, a diferentes ciudades, y en cada ciudad le dan un paseo de helicóptero de aproximadamente 40 minutos y la persona es capaz de grabar toda la información de toda la ciudad y luego dibujarla a mano, pero el dibujo se demora días pues y lo dibuja con un detalle exquisito, solo con un paseo de 40 minutos por helicóptero. Entonces ese es un caso de hipermnesia. También está la amnesia lacunar, donde yo no pierdo una función de la memoria, no se me compromete la memoria episódica o la memoria semántica, sino que pierdo la memoria de un episodio, de un periodo de tiempo muy preciso, generalmente en el cual yo no tenía la conciencia completamente clara para codificar y retener la información. Entonces el ejemplo típico de la amnesia lacunar es el de la intoxicación alcohólica, donde, como dice la gente en el lenguaje coloquial, tenemos lagunas y hay un momento donde la conciencia se deteriora tanto por el consumo de alcohol que yo dejo de grabar la información y entonces tengo pérdida de la información de ese tiempo preciso en el que mi conciencia no estaba de manera adecuada. Otra alteración de la memoria son las pseudoreminiscencias o los falsos recuerdos. Son recuerdos patológicos de eventos que no acontecieron y hay diferentes tipos de pseudoreminiscencias. Una presentación que es muy rara, pero pues que está descrita en los libros de psicopatología es la pseudología fantástica, que también muchas personas lo llaman mitomanía o mentiras patológicas, y son personas que construyen discursos sobre su vida totalmente falsos, dicen que son otras personas que viven en otros lugares, todo es una mentira y es una vida de fantasía que la persona construye muchas veces para llamar la atención y para impresionar a los demás, pero se clasifica como una alteración de la memoria porque el sujeto crea estos recuerdos falsos y casi, mejor dicho, él cree que sí sucedió y él cree que sí es así, y hay un momento donde la persona está convencida de ese discurso porque son tantos los detalles, vive en ese mundo de mentiras tanto que lo termina incorporando como si fueran ciertos y pues son falsos recuerdos. Otro tipo de pseudo reminiscencia que sí es mucho más frecuente es la confabulación, donde el paciente trata de llenar vacíos de la información
por ejemplo, cuando tiene un Alzheimer. Entonces uno le dice a la persona con Alzheimer: ¿y qué hizo el fin de semana? Y entonces piensa, trata de recuperar la información, ve que no tiene la información muy clara y pues dice lo primero que se le ocurre: no, salí al parque con mis nietos y fui a visitar a mi hijo. Y cuando uno le pregunta a la pareja, resulta que hicieron otras cosas distintas y que eso no era verdad. Entonces la confabulación es un proceso muy frecuente en las demencias, sobre todo en el Alzheimer, y la persona se da porque la persona intenta llenar ese vacío de información que tiene por la demencia. Otra alteración psicopatológica de la memoria es el falso reconocimiento, donde el paciente cree conocer a personas que no conoce antes. Entonces uno entra a la habitación del paciente o el paciente entra al consultorio y lo saluda a uno con familiaridad, como si lo conociera, como si fuera su médico tratante durante muchos años, porque el paciente simplemente siente, pues no se acuerda si lo ha visto uno o no, y actúa como con esa familiaridad, y resulta que es una valoración de primera vez y que uno nunca ha visto al paciente. También se asocia mucho a procesos de demencia. El déjà vu es el fenómeno de lo ya visto, donde uno tiene una sensación de que esto que está percibiendo o que está viviendo ya lo ha vivido antes, pero es un fenómeno que, aunque es una alteración de la memoria, hay una conciencia plena de la persona que dice: venga, yo sé que tengo la sensación que como si esto ya lo hubiera vivido antes, pero sé que no lo pude haber vivido antes y sé que es un déjà vu. Entonces es una alteración de la memoria, pero se da normalmente, no se presenta o no se asocia a ninguna a patología o enfermedad mental o problemas de la memoria. A todos nos ha dado en algún momento seguramente. Y el fenómeno opuesto es el fenómeno de lo nunca visto, donde la persona tiene la sensación de que nunca ha estado ahí, de que nunca ha percibido este estímulo, cuando sabe que sí tiene que haberlo percibido antes. Entonces es una sensación de que esto nunca lo he visto cuando sé que sí lo he visto. Y al igual que el déjà vu, pues es un fenómeno que es de la vida cotidiana, que no se asocia a una enfermedad mental, y donde la persona tiene conciencia de que lo que está percibiendo no es correcto. Y finalmente está la amnesia psicógena, donde el paciente no recuerda hechos del pasado por un carácter traumático de esos sucesos, porque tiene una eh, experiencia emocional perturbadora e intensa asociada a esas situaciones, que hace que la persona o se haya disociado, digamos, y no haya podido codificar la información, o simplemente se sienta de manera involuntaria incapazmente o de manera inconsciente incapaz de recuperar esa información y de revivir esos hechos traumáticos, y entonces no puede acceder a esa información. Y también pues hay otro tipo de amnesia psicógena, donde la persona simplemente no se quiere acordar de esos hechos por una ganancia secundaria. Entonces el típico ejemplo es un sujeto que ha cometido un crimen, que lo están acusando y dice: no, yo no me acuerdo de nada, olvidé todo, no sé qué sucedió, etcétera, etcétera. Ahora, la amnesia psicógena puede ser circunscrita a un periodo de tiempo relativamente corto. También puede ser selectiva, donde no se acuerda de unos hechos, pero sí se acuerda de todo lo demás alrededor, lo cual suele ser muy atípico, y de otras cosas en ese momento, ¿sí? Puede ser generalizada, que yo la llamo la amnesia de telenovela, donde la persona no sabe quién es, cómo se llama, qué es su número de cédula, de un momento a otro, pues lo cual es bastante atípico. O puede ser continua, donde comienza desde un momento en adelante y, digamos, la persona no recupera ni codifica más información. Finalmente, como lo mencionábamos, entonces no solo es importante describir con los términos psicopatológicos que hemos revisado
en la enfermedad actual o en el examen mental las alteraciones de la memoria, sino que es muy importante durante la enfermedad actual decir desde hace cuánto se presenta el compromiso de memoria, qué tipo de memoria se ve comprometida. Muchas veces es útil poner ejemplos, entonces la persona tiene compromiso de memoria episódica reciente, entre comillas, no se acuerda de que desayunó ayer, no se acuerda de que hizo el fin de semana, o la persona tiene problemas de memoria procedimental y entonces no se sabe vestir o necesita ayuda para el vestirse o ya no puede manejar. Entonces es muy importante describir desde hace cuánto se compromete la memoria, qué tipo de memoria se fue comprometiendo y luego qué otros tipos de memoria se fue comprometiendo y algunos ejemplos para denotar la gravedad del compromiso de la memoria. Ahora vamos a pasar a hablar de la atención. La atención es la capacidad de orientar toda nuestra actividad psíquica a un estímulo o a un elemento interno o externo, ¿sí? Puede ser espontánea, simplemente yo voy por la calle y literalmente algo me llama la atención, o puede ser voluntaria, ¿sí? Entonces yo hago un esfuerzo de prestar atención a la clase y de entender esta información que me están brindando. Y cuando la atención la mantengo orientada hacia un objetivo específico durante unos minutos, ya podemos hablar de la concentración. O sea, la concentración es una atención sostenida en el tiempo. La atención entonces está asociada a diversas áreas cerebrales. La corteza dorsolateral prefrontal es un área que nos permite la concentración, que nos permite mantener la memoria de trabajo y saber qué estamos haciendo, cuáles son los objetivos de nuestras acciones en este momento, y que nos permite también planear y de acuerdo a esa planeación dirigir los focos de la atención. La corteza ventromedial prefrontal es una corteza muy importante en el procesamiento de las emociones y entonces nos permite dirigir la atención a estímulos emocionalmente relevantes o que tengan un contenido emocional importante. Y el cíngulo anterior, que está muy cerca a la corteza ventromedial prefrontal, nos permite cambiar los focos de atención de acuerdo bien sea a la planeación, a nuestros objetivos o bien sea el componente emocional. Por otro lado, las cortezas sensitivas que nos ayudan a percibir y a identificar los estímulos que son relevantes, nos permiten dirigir la atención a estos estímulos relevantes y ese es un fenómeno que se conoce en la neurofisiología como la saliencia. Son estímulos que sobresalen a nuestra conciencia y que nos llaman la atención y entonces en esa llamar la atención las cortezas sensitivas juegan un rol importante. Y las cortezas de asociación, bien sea las cortezas de asociación temporal o parietal, nos ayudan a dirigir la atención de acuerdo al significado del estímulo, qué tan importante es para mí o yo entiendo que es importante para mí este estímulo o a la localización temporoespacial de ese estímulo y si yo básicamente lo siento como amenazante o llamativo y entonces dirijo la atención hacia él. Ahora aquí vemos en algunas gráficas las distintas partes o áreas cerebrales que acabamos de describir. En esta gráfica pues vemos todas las cortezas de asociación, vemos la corteza de asociación temporal y parietal que están muy unidas y que están muy asociadas a la corteza auditiva y a la corteza visual. Eh, por otro lado, acá vemos la corteza dorsolateral prefrontal y aquí podemos ver la corteza ventromedial prefrontal que también pues vemos que está en estrecha relación con el cíngulo.
Hablando ya de la psicopatología de la atención, la prosexia es la falta absoluta de atención y generalmente está asociado a un deterioro del estado de conciencia cuando la persona está muy somnolienta, estuporosa o en coma. La hipoprosexia es un debilitamiento de la atención, la persona tiene una atención muy superficial o pobre, se distrae fácilmente y no puede registrar de manera adecuada los eventos que están sucediendo. Y el extremo opuesto de la hipoprosexia es la hiperprosexia, donde la persona está en un estado de hiperalertamiento en su conciencia y entonces la atención es excesiva, pero pues no solo es una atención más intensa a los estímulos, sino que le presta atención a muchos estímulos a la vez, salta muy rápidamente de un estímulo a otro y eso termina haciendo que de todas maneras el proceso atencional sea ineficiente y el sujeto se ve como abrumado por esos estímulos excesivos y por prestarle atención a tantos estímulos y se convierte, digamos, o se ve en una situación donde está muy disperso. Ahora, ¿cómo evaluamos la atención en una evaluación clínica? Entonces, le podemos pedir a la persona que retenga una serie de números que le vamos a decir y que los repita de atrás para adelante. Entonces le pedimos a la persona que esté muy atenta a los números, puede ser una serie de 3, 4 o 5 números y decirle a la persona que los repita del último al primero. Entonces le decimos, por ejemplo, 2, 9, 3, 1, 8. La persona debe estar muy atenta, retener esa información para poder decir la serie al revés. Y otra opción es realizar pruebas aritméticas sencillas donde le pedimos a la persona, por ejemplo, que reste 100 menos 7, 93, menos 7 y seguimos restándole de 7 en 7 para ver qué tanto se puede concentrar en esa tarea aritmética. Si la persona tiene un bajo nivel de escolaridad, entonces podemos decirle, por ejemplo, que nos diga los meses del año del último al primero, de atrás hacia adelante, empezando por diciembre, y entonces esa sería otra manera. Bueno, espero que la clase haya sido de utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad.